Muy buenas noches, queridos pueblos de Baitoa, queridos televidentes y todas las personas que nos siguen a través del internet con las redes sociales. Estamos aquí en su programa Noche Baitoera. Me siento muy contento de haber sido invitado a compartir con ustedes para tratar algunos asuntos relacionados con la religión. Estaremos desarrollando unas cuantas preguntas que se nos han realizado y de esta forma compartiremos con ustedes. Lo primero que debemos definir es el término religión. Religión viene del latín relegare, que significa atar, unirse. Es unirse a una creencia, unirse a un estilo de vida. La religión lleva al ser humano a identificarse con una divinidad, a identificarse con un ser supremo, y de esta forma lleva también un estilo de vida que le propone vivir acorde como manda un Dios, como manda un ser supremo. Así que religión viene de ese modo de estar unido a una deidad, a un Dios supremo. Sobre la importancia de la religión, la religión tiene una gran importancia, ya que ayuda al ser humano a tener temor de un ser supremo, que es diferente a miedo. Temor es impedir hacer el mal, aquellas cosas que me motivan a mí a hacer el bien, aquellas cosas que es como una advertencia para que yo no haga el mal. Es un temor que me conduce hacia una amistad, hacia un encuentro con aquel ser que me ha creado. Hay que diferenciar que el miedo es cuando una persona no puede estar cerca o no puede ver a la otra persona, al temor, que es prácticamente un sentimiento de no querer ofender a esa persona que yo admiro, a esa persona que siempre tiene un propósito de bienestar para mí. Por eso es que las religiones son importantes y además la gran ayuda que presenta a la sociedad la religión. La religión ha ayudado al hombre y a la mujer a mantenerse en sus compromisos, a mantener la moral, a mantenerse de tal forma que pueda actuar correctamente. Y la religión siempre va a ir en beneficio de los demás. Nunca busca un interés particular, sino que va en beneficio del ser humano, en beneficio de ayudar al hombre y a la mujer, de que todos juntos formemos una mejor sociedad donde se pueda vivir en armonía, donde se pueda vivir en paz y en fraternidad. Sobre la universalidad de la Iglesia Católica, católico eso es precisamente lo que significa universal. La Iglesia es católica en cuanto que es universal, abarca todo el mundo. La Iglesia Católica tiene una estructura dirigida por su santidad el Papa Benedicto XVI como cabeza visible de la Iglesia aquí en la tierra. Y algo de lo que ayuda a esa universalidad es prácticamente el organismo que la rige. La Iglesia tiene la misma estructura aquí, en Japón, en México. Donde quiera que haya un católico, la Iglesia se rige por la misma estructura. Eso es lo que la hace católica, universal, uno para todo, una sola, un conjunto que está unida por un solo sentir, un solo pensar. Parte de esto lo demuestra en la liturgia de la palabra que se lee cada día. Por ejemplo, la misma lectura que leemos en este pueblo de Baitoa para este domingo es la misma lectura que se ha proclamado en Estados Unidos, en Japón, en la India, en México. Donde quiera que exista un católico, donde quiera que exista una persona que haya asistido a misa hoy, estas mismas lecturas que hemos escuchado en este domingo son la misma que se ha proclamado en todo el mundo. Esto es la universalidad, uno para todo y donde quiera estamos unidos a través de este vínculo de la universalidad. Sobre el origen de las iglesias protestantes, ¿por qué surgen? Las iglesias protestantes
han surgido por diferentes motivos. Algunos se dan por disgusto, como es el caso de la iglesia anglicana, donde el rey Enrique VIII quería que se le divorciara de su esposa para casarse con otra. Entonces el Papa le dice que no, que su matrimonio es un matrimonio válido, que no puede haber divorcio, porque la iglesia solamente divorcia, como tal, la iglesia no divorcia, sino que declara nulo lo que fue nulo. Un matrimonio que no haya tenido validez, entonces la iglesia lo declara nulo. Como el matrimonio del rey Enrique VIII era válido, no se le permitió esta nulidad del matrimonio, y es aquí donde él decide formar la iglesia anglicana para regirla según él quisiera, para regirla al estilo que él quisiera. Entonces, en otros casos se da por disgusto, como ya he dicho, otros casos también es por diferencias de creencias, y así sucesivamente. Me gustaría compartir con ustedes lo que son las fechas de fundación, cuando se han fundado las principales denominaciones religiosas que tenemos en nuestra sociedad actualmente. La iglesia luterana fue fundada por Martín Lutero en el 1517. La anglicana por Enrique VIII en Inglaterra en el 1534. La científica cristiana por Mary Docker en el 1879, mientras que la Iglesia Católica fue fundada en el año 33 después de Cristo por el mismo Señor Jesucristo. Es decir, que podemos ver una relación de cómo la Iglesia Católica es la primera de todas las iglesias, y de esta forma entonces todas estas iglesias que hemos mencionado y otros muchos grupos de iglesias que se han ido creando se desprenden de la misma Iglesia Católica. Ahora trataremos sobre las principales creencias de la Iglesia Católica. La Iglesia, si usted quiere saber la verdadera creencia de la Iglesia Católica, solamente tiene que ir al desarrollo de nuestra profesión de fe, el credo. El credo es donde se refleja la verdadera doctrina de la Iglesia Católica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Este es el resumen de nuestra iglesia. Creemos en Dios Padre, que es uno, Dios Hijo, que es uno, y Dios Espíritu Santo. También tenemos la creencia de que Dios nos resucitará a todos en el último día. Tenemos la veneración de lo que son las personas que han vivido una vida acorde con los mandatos de Dios, lo que llamamos los santos. Esas personas que imitaron la vida de Jesús, y como buenos imitadores de la vida de Jesús en cuanto a conducta, en cuanto a acto, en cuanto a vivencia, entonces nosotros lo veneramos. En la Iglesia Católica tenemos tres cultos, que es la dulía, hiperdulía y la adoración. La dulía no es más que una veneración a aquellas personas que vivieron acorde con lo que Dios mandaba. La hiperdulía es ese gran sentido de veneración por encima de esos santos a nuestra Madre María, la madre que tuvo en su vientre a Jesús, la madre del Dios con nosotros, del Emmanuel, y la adoración que solamente le rendimos a Dios Padre. Dios es el único digno de veneración. Dios es el único digno de adoración. A Él adoramos, en Él creemos. Él es quien puede solucionar nuestras dificultades. Él es quien tiene poder pleno para realizar las cosas que nosotros necesitamos. El sacerdote es aquella persona que sirve de puente entre Dios y los hombres. Es un puente que administra los sacramentos de Dios para con los hombres. El sacerdote es un hombre común del medio del pueblo que Dios llama para ponerlo al frente de una comunidad. No es alguien elegido de otro lugar,
no es alguien elegido de otro planeta, sino hombres con debilidades comunes, hombres con defectos, pero que aún así Dios se digna en ponerlo al frente de su comunidad. El sacerdote sirve como intermediario para Dios y los hombres. Sobre la importancia del sacerdocio, diríamos que para las personas y para sí mismo, no es un don que se le atribuye a sí mismo, sino que por pura gracia Dios lo elige. Por pura iniciativa de Él, Dios lo escoge de en medio de los hombres para el servicio de los hombres. Entonces el sacerdote lo que administra los dones de Dios. Sin sacerdote se dice que son las manos del sacerdote que Dios utiliza para transformar el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Son las manos del sacerdote que Dios utiliza para administrar todos y cada uno de los sacramentos, el bautismo, la confirmación, que el caso de que le corresponde propiamente al obispo, pero el sacerdote como delegado puede administrarla. Está el sacramento de la reconciliación o penitencia, el sacramento de la Eucaristía, la unción de los enfermos y el mismo sacramento del matrimonio. Entonces, lo que hace es de intermediario entre Dios y los hombres para administrar la gracia que Dios quiere derramar en todos sus hijos como un Dios de amor y de misericordia. Ya para todo el pueblo de Baitoa y todas las personas que nos siguen a través de su canal y también que nos sigue a través de las redes sociales, del internet, queremos exhortarle a que confíen plenamente en Dios, que en medio de sus dificultades, en medio de sus problemas, en medio de aquellas situaciones difíciles que tú estás viviendo, Dios tiene un propósito contigo. Y aunque no entienda esa situación que esté padeciendo, aunque no entienda ese momento difícil que está viviendo, Dios tiene la solución de tu problema. Deposita todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que tendrás en las manos de Dios, y Él te bendecirá abundantemente. Que el Señor les bendiga abundantemente y esta bendición llegue sobre todas las personas que nos siguen, sobre todos los enfermos. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.